En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Jesús el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: «Yo os bautizo con agua, pero el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de las sandalias, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego». En un bautismo general, Jesús también se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto». Palabra del Señor. Como os he dicho al inicio, es sorprendente que apenas semana y pocos días habíamos celebrado el nacimiento de Jesús y que ahora ya hayamos dado un salto de 30 años para celebrar el bautismo de Cristo que tuvo lugar al inicio de su vida pública. La cuestión es que hay un gran silencio sobre lo que hizo Jesús desde que sube a Jerusalén y allí se queda en el templo discutiendo con los maestros de la ley, y María y José, que piensan que está con algún miembro de la familia, cogen la caravana y después se dan cuenta de que Jesús no está con ellos y tienen que subir a Jerusalén, y allí se encuentran con él, que está hablando con los maestros, y le dicen: «Hijo, que estábamos preocupados por ti». Y la respuesta de Cristo es que no sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre. Desde ese acontecimiento, más o menos se calcula que Cristo tendría 9 años, hasta los 30 que se inicia su vida pública, hay un silencio absoluto en los evangelios. ¿Por qué el silencio? Pues solo Dios lo sabe. Pero sí que el sentido común nos dice que lo que ocurrió durante esos años de silencio es lo que ocurre en cualquier familia. El niño iba creciendo y robusteciéndose. Y fue aprendiendo, Jesús, como que era verdadero hombre también, fue aprendiendo qué era lo importante en la vida, fue aprendiendo a amar, a respetar sus obligaciones. Seguro que también aprendió el oficio de carpintero para ayudar a sus padres. Vivió, como toda persona, las cosas sencillas y cotidianas del día a día. Y esta es la primera gran enseñanza. Durante todo ese tiempo, Cristo fue preparándose para la vida pública. Y se preparó poniendo amor en las cosas insignificantes del día a día. A veces nos parece que solo los acontecimientos que sobresalen, que llaman la atención, son los importantes. Y no es verdad. Esos son importantes, pero son fundamentales también los acontecimientos del día a día. Yo siempre que celebro una boda, le digo a los novios lo mismo: no os preocupéis solo de expresaros el cariño y el amor el día del aniversario, donde, si podéis, os haréis un regalo especial, quizás un viaje para conmemorar los 25 o 50 años de matrimonio. Todo eso está muy bien, pero de verdad donde se demuestra el amor es en el día a día. Es cuando vuelvo del trabajo y tengo ojos para ver lo que el otro necesita. Y aunque estoy cansado, pienso, él o ella también están cansados y por lo tanto tengo que ayudarles. Esto es lo que hizo Jesús. Fue creciendo, robusteciéndose, fue santificando su día a día, imitando las virtudes domésticas de San José y de la Virgen María. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender, que no podemos luchar contra las tentaciones, que no podremos ser buenos hijos de Dios si en el día a día Dios no ocupa el lugar que le corresponde en nuestra vida. Si no aprendemos de Dios y no intentamos amarle y vivir como Él nos enseña durante la vida cotidiana, tampoco lo podremos hacer en los momentos extraordinarios. Porque algunos dicen: si a mí Dios me llamara a ser misionero, o si a mí Dios me llamara a esto o a lo otro. No tengas tantos pájaros en la cabeza. Empieza por cumplir con tus deberes, los esenciales. Eres hijo, ¿estás amando a tus padres?
¿Estás siendo agradecido? ¿Estás cumpliendo con tus obligaciones como hijo, si estás estudiando en la universidad o en el instituto, o estás cumpliendo con tus deberes como esposo o como esposa? Empieza a santificar tu día a día en las cosas pequeñas, insignificantes a los ojos de los hombres, pero que son de verdad los momentos donde uno demuestra que ha entendido en qué consiste el amor y que desea amar como Dios nos enseña. Y esto es lo que hizo Jesús, prepararse desde la cotidianidad para cuando llegaran los 3 años, solo fueron 3, de vida pública. Y se preparó aprendiendo de María, de José, y en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Cómo nos preparamos nosotros para luchar contra las tentaciones? ¿Rezamos? ¿Comulgamos con frecuencia estando en gracia de Dios? ¿Tenemos intimidad con Él? ¿Cómo vamos a resistir la tentación en los momentos difíciles si no nos estamos preparando en el día a día? No podremos porque no hemos sido fieles en lo poco y por lo tanto no podremos ser fieles tampoco cuando venga la tentación. Prepárate todos los días y dale importancia a cada acto de tu vida, poniendo amor, intentando imitar la sencillez de la familia de Nazaret, que es y debe ser para cada uno de nosotros un modelo. En segundo lugar, hay un pasaje del Evangelio en el que se narra cómo Cristo es bautizado por Juan y donde cuando Juan ve venir a Jesús para ser bautizado, porque Juan estaba bautizando, como hemos escuchado en el Evangelio, haciendo un bautizo general, cuando ve a Cristo que se acerca, le dice, pero ¿cómo yo voy a bautizarte a ti si yo debería ser bautizado por ti? Y entonces Jesús le responde, deja que cumplamos con la voluntad de Dios. Cuando somos bautizados, somos injertados en la vida divina, en la familia de Dios. Es mediante el bautismo cuando la Iglesia nos acoge como hijos y por lo tanto nos hace herederos al reino de los cielos, a todos los dones que el Señor creó para nuestro sustento y santificación. Y por lo tanto, una vez que uno entra en la familia de Dios, se tiene que preguntar si es buen hijo. Yo sé que vivimos en el mundo de los derechos, donde en lugar de pensar en mis obligaciones, solo pienso en mis derechos. Los hijos tienen derecho a que papá y mamá les paguen las vacaciones, o papá y mamá les lleven a tal sitio, al otro, paguen la universidad. Es verdad, pero llega un momento en el que también tienes que asumir tus deberes como hijo, tus deberes como cónyuge, tus deberes en la empresa. Y también tenemos que asumir nuestros deberes como hijos que somos de Dios. Y el buen hijo escucha lo que sus padres le dicen y obedece. Esto es lo que hace Cristo. Jesús se deja bautizar para que el Espíritu Santo vaya sobre él y de esa manera Dios Padre le proclame como el Mesías y el Salvador del mundo. Para Jesús hacer la voluntad del Padre era fundamental. Y nosotros, como hijos que somos de Dios, ¿es para nosotros fundamental hacer la voluntad de nuestro Padre Dios? Alguno dirá, ¿y cómo sé yo lo que Dios quiere? No te escondas, no busques excusas, es bien sencillo. Primero, yo sé lo que Dios quiere cuando escucho su palabra, es decir, el Evangelio. Cuando escuchas el Antiguo o Nuevo Testamento, que es la palabra del Señor, el Señor te ilumina. Por eso os he recomendado al inicio del curso que compraréis un librito del Evangelio de cada día, para que la palabra de Dios ilumine vuestra vida y de esa manera Dios sea aquel que dirige vuestros pasos. Yo sé lo que Dios quiere cuando leo su palabra, pero además sé lo que Dios quiere también cuando soy fiel a mi conciencia, una conciencia recta y bien formada, una conciencia que te dice, no puedes robar. Oye, ¿qué? ¿Puedo llevarme esto de Strangis del supermercado? Si yo sé que eso no está bien, porque estoy cogiendo lo que no es mío, mi conciencia me ilumina. O mi conciencia me dice, anda, que como has tratado a esta persona que iba contigo en el metro, o a este compañero en el trabajo, tienes que pedir perdón. Escucha la voz de Dios que te habla también por medio de tu conciencia. En tercer lugar,
Escucha la voz de Dios que te habla por medio del Papa y de los obispos, cuando en materia de fe y de moral hablan sobre acontecimientos que tienen que iluminar tu vida y por lo tanto tu comportamiento, sobre la catalogación moral del aborto, o de las relaciones prematrimoniales, o de la eutanasia, o de cómo tenemos que actuar en el mundo económico. Cuando el Papa y los obispos nos hablan en esas materias, son la voz de Dios. No digo si el Papa me habla de fútbol, será su opinión y tendrá el hombre sus apetencias y aficiones como yo tengo las mías. En materia de fe y de moral es la voz de Dios. Escúchales, porque Dios te habla por medio de ellos. En cuarto lugar, Dios te habla por medio de tus obligaciones. No digas, no sé lo que Dios quiere. ¿Estás casado? ¿Qué quiere Dios? Que ames a tu esposo o a tu esposa, que seas un buen padre de familia. Si eres hijo, que seas un buen hijo, que intentas darle a tus padres sus derechos y por lo tanto lo que son tus obligaciones. Que cumplas con tus deberes esenciales, aquellos que eres consciente que tienes que hacer porque son tus obligaciones. ¿Con cuánta frecuencia escucho a veces a los padres quejarse? Porque dicen, mi hijo es espléndido fuera de casa, pero en casa no mueve un dedo. En casa, que le pongan la comida, que le quiten la mesa, pero él no hace nada. No, tenemos que ser espléndidos fuera y dentro, porque también nuestros padres necesitan nuestro cariño. ¿Cuáles son tus obligaciones? Cúmplelas. Y en quinto lugar, levanta la mirada. Tienes ojos para ver la necesidad del que pasa a tu lado. Levanta la mirada. Hombre, claro, si agachas la mirada para no complicarte la vida, pues dirás, es que no me he dado cuenta. Es falso, si te has dado cuenta. ¿Cuántas veces cuando uno va en el metro se da cuenta de que a veces algunos agachan la cabeza para que si viene una persona mayor o una persona embarazada, no dejarles el sitio? Levanta la mirada para darte cuenta de qué necesita la persona que está a tu lado. Y como Cristo, para Él era fundamental hacer la voluntad de Dios, así también para nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, hemos sido bautizados y por lo tanto hemos sido injertados en la familia de Dios. Y para un cristiano hacer la voluntad de Dios no es una opción, debería ser un deber. Como Cristo nos enseña en el Evangelio de hoy, cuando le dice a Juan, deja, bautízame para que hagamos la voluntad de mi Padre. Y de esa manera Jesús fue proclamado Mesías y Salvador del mundo. Pues, queridos amigos, hagamos uso de nuestros derechos como hijos, que los tenemos, acudir al perdón de los pecados, poder recibir a Cristo en la Eucaristía si estamos debidamente preparados, rezar y escuchar que Dios me escucha y me sostiene, me da fuerzas, pero también asumamos nuestras obligaciones, porque somos parte de la familia de Dios, tenemos derechos, pero también deberes. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.